Buenos días, estimado estudiante de sexto grado. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje y el día de hoy vamos a repasar lo referido a problemas con segmentos y ángulos. Recordemos que es un segmento. Dijimos que un segmento era una porción de una recta que por lo tanto se podía medir. Se representaba gráficamente como dos puntos unidos por una línea. En este caso tengo un segmento AB que mide 15 unidades. ¿No? Las unidades hacen referencia a las unidades de medida, las cuales pueden ser metros, centímetros, kilómetros, etc. Lo representamos gráficamente con una línea encima de los puntos que me va a indicar el segmento AB. Aquí llamamos puntos colineales y consecutivos en geometría. Llamamos puntos colineales a aquellos puntos que están en una misma línea recta. Le llamamos consecutivos porque van a ir en ese orden, A, B y C, con los cuales podemos hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Acá, por ejemplo, tenemos una operación de suma. Si a b le sumamos el segmento BC, me daría el segmento, ¿no? Es el postulado de la unión, que me dice que el total es igual a la suma de las partes. Un postulado en matemática es una verdad, que se acepta sin demostración. Basta con verlo en la realidad para darme cuenta que sí se va a cumplir. En este caso, el total sería AC, que va a ser igual a la suma de las partes, AB más BC. ¿No? También podemos hacer operaciones de resta. Si AC le quitamos el segmento AB, me quedaría el segmento BC. ¿No? Otra cuestión importante que vamos a revisar el día de hoy es el concepto de punto medio. El punto medio, como su nombre mismo lo dice, es el punto que está en el medio de un segmento. Por ejemplo, acá tenemos un segmento AC que mide 20 unidades y tenemos B que es el punto medio de este segmento AC. Como B es punto medio, lo va a dividir al 20 en 10 unidades y 10 unidades, en dos partes iguales. Muy bien, vamos a repasar por aquí. A ver. Tenemos aquí ángulos según su medida y posición. Los ángulos según su medida pueden ser: el ángulo nulo es aquel que mide 0 grados. El ángulo agudo es aquel que mide mayor de 0 grados pero menor de 90 grados. Cuando llega a 90 grados hablamos del ángulo recto. El ángulo recto gráficamente lo podemos ver con un cuadradito que me va a indicar que mide 90 grados. Cuando pasa los 90 grados hablamos de los ángulos obtusos, los ángulos que son mayores de 90 pero menores de 180 grados. Cuando llega a 180 grados hablamos del ángulo llano. El ángulo llano gráficamente es una recta en la cual se ha formado una semicircunferencia que me indica que mide 180 grados. Cuando da una vuelta entera, hablamos de los ángulos de una vuelta que miden 360 grados. Según su posición, tenemos aquí ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes, adyacente significa que está junto. En este caso junto, unido por un rayo común, un lado común. Ya tenemos dos ángulos adyacentes porque tienen un lado común. Cuando hablamos de ángulos consecutivos, hablamos de ángulos que están juntos. Hablamos aquí de tres o más ángulos que tienen dos a dos un lado común. También tenemos aquí en esta clasificación ángulos opuestos por el vértice. Son aquellos ángulos que se forman por dos rectas y que se cumple que los ángulos opuestos por el vértice son iguales o congruentes. Vamos a practicar aquí. Se tienen los puntos consecutivos y colineales A, B y C, sabiendo que AB es igual a 18, BC es igual a 10 y M es punto medio de AC, calcular MB. Entonces, la recomendación siempre para resolver problemas en geometría es que primero grafiquemos. La gráfica nos da una idea más clara de cómo podemos nosotros ver esta situación problemática. Tenemos la gráfica. Desde A hasta B mide 18, aquí está. Desde B hasta C mide 10, aquí está. Y me dice que M es punto medio de AC. M está en la mitad de AC. Como sabemos aquí en el gráfico, ya podemos ver que desde A hasta C va a ser 28.
y la mitad de 28 es 14. Por lo tanto, este m, que está en la mitad, lo va a dividir en 14 y 14 al segmento AC. Entonces, es fácil darse cuenta ya cuánto vale el segmento MB. Si de acá hasta acá mide 14, para 18 valdría 4. Valdría 4 unidades. Aquí también lo tengo desarrollado. M es punto medio, por lo tanto va a dividir a AC, que es 28, en dos partes iguales, cada parte igual a 14. Y este segmento MB lo he calculado restando, también podría hacerlo así. 18, le quito esta parte que es 14 y me quedaría que este vale 4 unidades. De esta manera hemos resuelto este ejercicio. Vamos con otro. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B y C, de modo que AB es igual a 10 más X, BC es igual a 28 menos 2X. Me pide calcular X sabiendo que B es punto medio del segmento AC. Aquí está, me está diciendo el problema que B es punto medio de AC. B es punto medio significa que este segmento AB, 10 más X, es igual que el segmento BC, que es igual a 28 menos 2X. Mi ecuación me quedará 10 más X igual 28 menos 2X. Este menos 2X lo transponemos a sumar, está con signo menos, me quedaría 3X. Este más 10 lo transponemos a restar, me quedaría 28 menos 10, 18. Y finalmente el 3 transponemos a dividir y me quedaría que aquí es igual a 6 unidades. Y ustedes lo pueden comprobar, ¿no? Si el X vale 6, el segmento AB valdría 6. Y el segmento BC valdría 2 por 6, 12, 28 menos 12, 16. O sea, para ese valor de X se van a hacer iguales a B y BC. Vamos al problema número 3. Se tiene tres puntos colineales y consecutivos A, B y C. Si se cumple que AB entre BC es igual a 2 tercios y AC es igual a 30, calcular AB. Tenemos, ya sabemos interpretar esta proporción. ¿Cómo lo interpretamos? A B le voy a colocar un múltiplo de 2, o sea 2x, y a BC le voy a colocar 3x con múltiplo de 3. Como todo es 30, mi ecuación será 2x más 3x igual a 30. Hacemos la ecuación, 2x más 3x me da 5x igual a 30. El 5 transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 6. Pero el problema me pide calcular a b. A b es 2x, un múltiplo de 2. Reemplazamos aquí, a b será igual a 2 por el valor de x, que en este caso es 6. Eso me da 12 unidades. En el problema número 4 tenemos la suma de la medida de dos ángulos que son proporcionales a 4 y 5 es equivalente a la medida de un ángulo llano. Calcular la medida del ángulo mayor. Ya sabemos que un ángulo llano es 180 grados y gráficamente lo representamos en una línea en la cual se van a formar dos ángulos. Como son proporcionales a 4 y 5, uno va a ser 4x y el otro le vamos a colocar 5x. El ángulo mayor será 5x. Esa es la pregunta que me hace el problema. Hacemos la ecuación, 5x más 4x es igual a 180 grados, porque me dice que es un ángulo llano. 5x más 4x me da 9x, el 9 transponemos a dividir y me quedaría que x es igual a 20 grados. Por lo tanto, el ángulo mayor, como es 5x, 5x significa 5 por el valor de x, 5 por 20 me da 100 grados. En este caso, el ángulo mayor será igual a 100 grados. En el problema número 5 tenemos, observa las siguientes gráficas y calcula el valor de x más y. ¿Qué podemos decir de este gráfico? Que los cuatro ángulos juntos aquí van a formar una vuelta entera. Por lo tanto, van a ser igual a 360 grados. Y en esta gráfica 2 tenemos que tanto el x como el 5x forman un ángulo recto, o sea, igual a 90 grados. De esta manera que mis ecuaciones me quedarán en el primer gráfico, 3y más 5y más y más 90 igual a 360. Sumamos las y, 9y. Este más 90 lo transponemos a restar y me quedaría 270 grados. El 9 transponemos a dividir y me quedaría que el valor de y es igual
a 30 grados. En la gráfica 2, x más 5x igual a 90 grados, x más 5x tengo 6x, el 6 transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 15 grados. Por lo tanto, la suma de x más y, que es la pregunta, sería 15 más 30, 45 grados. Y de esa manera, estimados alumnos, hemos terminado este repaso. Les dejo 4 ejercicios para que ustedes puedan afianzar un poco más sus ideas. Cualquier duda o consulta me la pueden hacer a través de la guía virtual. Recuerden ustedes que antes de resolver su examen tienen que primero resolver su práctica para que de esa manera estén más ágiles y puedan resolver un mejor examen. Por lo demás, muchas gracias, cuídense todos y saludos.